muy importante y sobre todo es tan particular que, por ejemplo, un defecto en esta beta oxidación da una enfermedad que se llama la enfermedad de Refsum. Se automutilan. No son caníbales. No, se mutilan, pero no son caníbales. No son caníbales, sino que se automutilan. Tienen un daño en el cerebro a nivel de ácidos grasos. ¿Cómo fue, hombre? Explíquese eso. Pues están bebecitos y se automutilan. Se muerden y se muerden y se muerden y se muerden. ¿Por qué? No sabe. Pues, o sea, no, sí, lo que sabemos es que hay un daño cerebral, ¿cierto? A nivel de líquidos del cerebro. Pero ¿por qué no? No sé contestarle eso, yo no sé mucho. Si alguien consulta, pues. Enfermedad de Refsum. La que tiene que dar la alfa-oxidación para que al final se dé la beta-oxidación. Claro, o sea, tenemos que colocar esto de tal manera, tenemos que colocar la estructura de este ácido graso, miren acá, miren su pregunta acá, lo tenemos que colocar de tal manera que pueda haber la oxidación de los parcitos de carbono. Bueno, entonces, aquí es donde se da no me importan las enzimas ni nada, esto creo que es de Manso, ¿cierto? Bueno, entonces finalmente se van a dar unos eventos y ya se sufre entonces una beta-oxidación. Una de las diferencias que hay con esto, ¿cierto? Es que fíjese usted que al final, ¿de cuánto era ese eficaz? Yo no me acuerdo, pero diremos acá. Si nosotros tuviéramos un ácido graso normal, sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, saldrían 7 con la coenzima A, ¿cierto? Pero en esa beta oxidación, ¿cierto? No va a ser igual, porque aquí me va a quedar un carbono de 3, ¿sí? Me va a quedar un carbono, un grupo de 3 carbonos, pues este de acá. Entonces, en este caso, no lo puedo contar, o sea que tendría aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6 partículas. Muy bien. Entonces, teníamos aquí ya listo la pregunta de la señorita Baos, ¿cierto? ¿Sí o no? Bien. Pero dije bien, señorita Baos. No, es que usted lo que me preguntó fue que si después de que se daba una beta-oxidación, entonces ya vamos para eso, ya vamos a pasar a la siguiente. Después de que usted ya ha hecho las modificaciones, aquí está lo que les ilustré anteriormente. Está ese ácido, en este ejemplo de acá, que es el ácido cristálico. Se dan las beta-oxidaciones, pero fíjese que no se obtuvieron esos acetilcoenzima como vimos, sino que se dieron algunos derivados. ¿Sí? ¿Por qué? Porque recuerden, por allá atrás, aquí, que teníamos ese acetilcoenzima A con un grupo metil, ¿cierto? CH3. En cambio aquí van a haber una serie de derivados que van a cambiar en su posición, ¿cierto? Por ejemplo este, propionilcoenzima A. Aquí no hay un CH3, sino que hay un CH2 y un CH3. Entonces en este caso es un propionil, ¿sí? Miren lo que aquí vamos a tener, un CH3 y un CH3 acá, entonces tengo es un isobutililcoenzima A. ¿Listo? Y aquí tenemos un acetilcoenzima A. ¿Comprendieron ese detalle? Esa diferencia. Bien. Resulta, esto es lo último que vamos a ver de esta clase, que es muy importante y la vamos a relacionar
no lo van a hacer en la casa. Ese día lo vamos a hacer acá. Pero ustedes tienen que preparar el video. O sea, yo se los mando, el que quiera lo hace, lógicamente. El que quiera lo hace, pero no lo tienen que traer ellos. Pero para que dirijan la lectura. ¿Listo? Bueno, pero lo hacemos acá. De líquidos, el taller de líquidos el viernes. Que no sabemos si va a ser a las 6 o a las 8. Porque hay un problema con el laboratorio. Yo les aviso en el día de mañana. ¿Pero el laboratorio es cuándo? El de nosotros es mañana, el jueves a las 8 de la mañana. No, mañana. Mañana. El viernes. La profesora del laboratorio, la profesora María Piedad me dijo que me toca a mí. Bueno, pero no importa. Mañana, de todas maneras, siempre empezamos a las 8:04, vemos si allá o acá. ¿Listo? Entonces, si no es mañana, entonces, me toca mantener el. Yo ahí los hago, pero tardecito, porque tengo clase. Ustedes saben que en esta época tengo clase todo el tiempo. Yo tengo clase de 6. Pero facilito. No, que aprendamos a descargar. No, es que no es que sea fácil, sino que ya sí tienen que empezar a integrar. O sea, ya tienen que empezar con un médico, ¿cierto? Bueno, entonces, fíjense esto. Resulta que hay un mecanismo que es fundamental, eso es una maravilla en el organismo, que se llama la biosíntesis de cuerpos cetónicos, ¿cierto? Entonces, acuérdense de esto porque lo vamos a necesitar ahorita, propiónico enzima isobutyric, bueno, no alcanzamos por la proteína, pero ojo con eso porque por aquí va a haber un derivado. Resulta que cuando el organismo está muy bajito de energía, recuerden que hay órganos que son glucodependientes. ¿Qué quiere decir eso? Que necesitan de fuente de glucosa. Entonces, cuando se está en una crisis donde hay muy poquito combustible o no hay, entonces hay una... Voy para la otra clase. Concentra. Se da la síntesis de los cuerpos cetónicos. La síntesis de los cuerpos cetónicos no se da en el cerebro, se da en el hígado. Lo que pasa es que en el hígado pasa la sangre corta y va al cerebro. La sangre por... ¿Cierto? Pues a la sangre, por la vena por. Pues, sí. Sangre por... Espacio, entonces, tenemos aquí acetilcoenzima A y entonces viene una enzima que se llama la beta-cetatiolasa, pero entonces produce el acetoacetilcoenzima A. Lo voy a decir rápidamente, no me pregunten nada y lo volvemos a ver en la primera, un minutico del taller. Es que son 2 ayudas nomás. Entonces, aquí está el primer cuerpo cetónico, el acetoacetilcoenzima A. Entonces resulta que viene esta enzima, la HMG coenzima sintasa, no necesita ATP, entonces es sintasa, no sintetasa. Si me ponen sintetasa está mal, esta sí se la tienen que aprender. Le va a pegar todo esto. Entonces, ¿de dónde viene ese HMG? Vea, HMG. HMG coenzima sintasa. A este acetilcoenzima A le va a pegar esto de acá, esta partecita de acá. Entonces, ese compuesto que queda, esta es una enzima que tiene el nombre no del sustrato, sino del producto. Es de las enzimas que tienen el nombre del producto. El producto que me va a generar es el beta-hidroxibeta-metilglutiril-coenzima A. Para que no se aprendan todo ese nombre, HMG. Hidroximetilglutarilcoenzima A. ¿Se acuerda que vimos ayer en los lípidos que por allá había alguien que nos ayudaba y nos regulaba esas LDL, que estaba el HMG? Ese era ese hidroximetilglutarilcoenzima A. Bueno, entonces aquí viene uno que es una liasa, ¿cierto? Que me va a quitar esta coenzima A
Y entonces, haciendo esa modificación, va a producir estos tres cuerpos cetónicos, que son entonces, ¿cuáles son los cuerpos cetónicos? El acetoacetato, la acetona y el hidroxibutirato. ¿Sí? O sea, el acetoacetato, al separarse, ¿sí?, me produce acetona, ¿sí? Y si está en presencia de la HMG, hidroxibutiril, glutamil coenzima A, entonces glutamil coenzima A me produce el hidroxibutirato. Por eso una persona, por ejemplo, una persona con una diabetes, una crisis diabética, ¿cierto? Usted va a estar en una cetoacidosis, está en una hipoglicemia severa, ¿cierto? Entonces usted va y le mira el aliento y huele a acetona, de la que nos quitamos. Entonces usted dice, está produciendo cuerpos cetónicos y el aliento le huele a acetona, porque la acetona es un gas, se evapora. Bueno, muy bien. Entonces este de acá, ¿cierto? Lo vimos aquí, este que se produjo, el acetoacetilcoenzima A, que me produjo el hidroximetilglutamil coenzima A, en presencia de ese hidroxibutirato deshidrogenasa, me produce este cuerpo cetónico que se llama el beta hidroxibutirato. Terminamos.